Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Yorleni Cordonero, bienvenidos al canal de YouTube El Granadino Sin Fronteras. El día de hoy, en este video, vamos a conocer un poco de la historia de un escultor granadino que tiene más de 60 años desempeñándose en este campo del arte. Él ha dejado su legado en diferentes partes de nuestra ciudad. Hoy conoceremos a Pedro Vargas. Me encuentro desde Bellas Artes con un gran invitado en este canal. Él es Pedrito Vargas. Bienvenido, Pedrito. Mucho gusto y muchas gracias. Está bueno que me visiten y por supuesto de que las puertas están abiertas, ¿verdad? Sobre todo para ustedes, las personas que nos hacen entrar, queramos o no queramos, a las casas, ¿verdad? Así que visiten su televisión y ya estamos ahí visitando a los granadinos, y no solo granadinos, a toda la gente de Nicaragua. Así es que bienvenidos a mi taller y bueno, ustedes mandan. Claro que sí. Yo creo que en Granada todo el mundo sabe quién es don Pedrito Vargas, muy reconocido por destacar las bellezas de nuestra ciudad y también destacar nuestra ciudad con sus bellas esculturas. Hábleme un poco sobre usted, desde hace cuánto tiempo se dedica a la escultura y cómo se introdujo a este tema. Bueno, a veces las cosas son bastante difíciles, sobre todo cuando te dicen hábleme de usted. Pero la verdad es de que podría ser de que haya muchas cosas que decir en relación a mi trabajo. Ya soy una persona mayor. En algunas ocasiones hago la broma de decir, bueno, ya tengo casi 100 y quiero llegar a más, ¿verdad? Pero la verdad es de que sí, me siento muy contento de llegar a esta edad, ser probablemente el artista más viejo, no solamente de Granada, sino de la vieja escuela. En la vieja escuela prácticamente solo existimos dos personas, Roger Pérez de la Rocha como pintor y Pedro Vargas de Granada como artista también, ¿verdad? Si a alguno de nosotros se nos ocurre escaparnos de este espacio tan hermoso como es la tierra, pues la verdad es que quedará huérfano el otro, ¿verdad? Bueno, pero te digo de que me siento muy contento de llegar a esta edad. Probablemente no creo de que mi participación como artista sea tal vez muy grande, pero yo pienso de que mi participación como docente sí. Hay muchísimos artistas en todo, en Nicaragua y en muchísimos otros países que han sido producto de esta escuela y por supuesto, digamos, alumnos que fueron míos, ¿verdad? Pero si hablamos de mi producción artística, mira, yo hace muchísimos años quizás, hay obras mías que tienen tal vez hasta 65, 70 años, para que tengas idea de cuántos años tengo. Y que están por diferentes lugares, ¿verdad? Tengo trabajo no solamente en cualquier lugar a lo largo y ancho de la ciudad de Granada, como es prácticamente el monumento a Rubén Darío para su nacimiento. Hace 55 años aproximadamente que lo hice. El monumento a Rubén Darío en el aniversario de su muerte, a los 100 años. Probablemente son los dos monumentos más grandes que tengo en Granada. Está el monumento a la paz, está el monumento al amor aquí a la orilla del lago. Eso, pues quizás como los trabajos más grandes que hay. Está la Inmaculada Concepción, que la hice cuando Granada cumplió 450 años. Imagínate, ahora Granada cumple 500 años. O sea, hace 50 o quizás un poquito más de años que hice este monumento a la Inmaculada. No era solamente ella, eran 5 esculturas que se hicieron justamente donde está el parque que ahora está frente a la iglesia de Guadalupe. Allí se hizo este monumento con 5 esculturas, 4 profetas que en el Antiguo Testamento hablaron de la Santísima Virgen y por supuesto que ella, ¿verdad? Podría haber sido, si existiera todavía el conjunto, hubiera sido quizá uno de los monumentos más hermosos y más grandes que podrían haber en Granada.
Pero luego pues en el cementerio, yo creo que es muy rara la iglesia en Nicaragua que no tenga una imagen que haya hecho yo. Por ejemplo, tiene Guadalupe, que hay en Catedral, en la capilla de San Juan Bosco. En muchísimas iglesias hay imágenes, en Matagalpa, en Terrabona. Hay otras imágenes que no sé dónde están. ¿Ves? Eso dentro de la imaginería, porque ser escultor profano no quiere decir que puedas dominar las otras técnicas. La imaginería es algo muy diferente a lo que es la escultura profana, pues, ¿verdad? Pero como te digo, he tenido la suerte de ser profesor en todas las técnicas, soy metodólogo y hice para la Escuela Nacional de Bellas Artes en Managua, hice la programación de estudio de todas las técnicas y por 5 años de enseñanza plástica. Soy dibujante, pintor, escultor. Me inicié con la cerámica. No soy ceramista porque en realidad existen muchos talleres de cerámica, pero trato de mantener vivo la cuestión de la escultura. ¿Por qué razón? A ver, te voy a contar. Hace unos años nos invitaron a todos los escultores de Nicaragua y llegamos como 7 u 8. Y parece que, no sé, eran estudiantes de escultura. Pero si invitas a los artistas pintores, te llegan 5.000. Entonces, no es que sea solamente escultor o que me guste más la escultura, no, sino que, me he dedicado más a la escultura precisamente porque escultores en Nicaragua tenemos muy poco. Porque escultor es la persona que de una masa sólida te saca una figura, ¿verdad? O sea, no se trata de modelar. Aunque nosotros trabajamos el taller con todos los materiales. Ahora, no es que nos dediquemos solamente a las artes decorativas, precisamente ahora nos dedicamos a las artes decorativas porque es una fuente de ingreso, ¿verdad? Entonces las artes decorativas es muy diferente al arte puro, entonces tienes que tener más fantasía, hacer las cosas más bonitas y no decir hacer unas cosas muy buenas. Entonces es la diferencia con las artes decorativas. En el taller aquí nos dedicamos a las artes decorativas y por supuesto nos dedicamos a la arte pura, pues, ¿verdad? ¿Con qué material se les complica un poco más a usted específicamente como escultor trabajar? Mira, hace mucho tiempo dejé de trabajar el mármol, porque antes se traían los bloques de Guatemala. Entonces, no sé qué pasó, si se volvió muy caro o si se volvió difícil. Entonces, ya no se pudieron traer más bloques de mármol de Guatemala a Nicaragua, ¿verdad? Entonces, después nos dedicamos a lo que eran los bajos relieves. Entonces, conseguíamos planchas, quizás de 4, de 2 pulgadas, y se podían hacer algunas esculturas. En la actualidad, con la imaginería, pues tenemos la suerte de que lo hacemos en madera. Y en cuanto a las esculturas profanas, pues las hacemos en cemento. Aunque nosotros en el taller tenemos mucha experiencia en la espuma plástica, o sea, el famoso Poroplast. El Poroplast, la ventaja que tiene es de que ahora te voy a mostrar, si nosotros queremos hacer algo, por ejemplo, yo estoy trabajando para mi propia colección. Entonces, para mi propia colección, yo me doy a hacer la lámina especial, ¿verdad? Pero si vamos al mercado, pues compramos una lámina que es la que están ahí y hacemos las demás cosas, ¿ves? Sí. Pero cuando se trata de algo especial, entonces sí, nosotros damos a hacer la lámina, ¿ves? ¿Cuál es el proceso para crear una obra desde el boceto? ¿Se hace un boceto? O la imagen la tiene en la cabeza y de ahí empieza a crear. Bueno, ahí es donde se le complica la vida a cualquier artista. Por ejemplo, te voy a hacer un cuento de hace muchísimo tiempo. Me piden que haga una Santa Teresa. Santa Teresa, bueno, una santa. Pero no se trata de hacer una santa. Entonces
hay que documentarse, primero saber quién es el personaje que vas a hacer, de qué se trata, qué hizo, qué fue, ¿verdad? Para que vos podás, digamos, prácticamente como penetrarte en la personalidad de ella. Y luego hacer bocetos, o te buscas modelos, no sé. Entonces viene lo que es la investigación. Primero te documentás, luego haces tu propia investigación y podés realizar una obra, ¿verdad? Y eso lo hacemos con cada uno de los personajes. No importa que sea, a ver, una santa que vivió hace ¿cuántos? 150, 200, 300 años. No importa si la persona es de ayer o de antes de ayer, siempre averiguamos quién es, qué hizo, por qué, ¿verdad? Mira, yo estoy haciendo, y esto pues lo hemos estado viendo en los últimos días, yo mucho lo mencionaba en los días que estuve trabajando para el municipio, y es de que hay grandes personajes y te vales de ellos a veces. Por ejemplo, los grandes soñadores como Darío, como el mismo Sandino, como el mismo Carlos, fueron gente que soñaron. Entonces, cuando vos te encontrás con ese tipo de gente, un poco de investigación y encontrás el carácter de ellos. Entonces decimos, pues este no se parece a Sandino, no se parece a Darío, no se trata si se parece o no, se trata de encontrar la personalidad de ellos y luego uno la plasma. El arte es un poquito complicado. El arte es un poquito complicado cuando se quiere vivir de verdad como artista. ¿Qué sello tiene las obras de don Pedrito Vargas que una persona que sepa de arte pueda identificar una obra suya en cualquier parte del país o, por qué no, en cualquier parte del mundo? Fíjate que eso es fácil. Aún nosotros mismos, a veces sin buscar la firma de la persona sabemos quién la hizo, ¿verdad? Mira, desde que uno comienza ya a hacer su propia personalidad, entonces va creando un estilo propio. Entonces podemos haber 5 o 6 personas juntas, 5 o 6 pintamos la misma cosa o la misma figura, pero cada uno de ellos la pinta de diferente manera. Y eso lo vemos en una escuela o lo vemos cuando los artistas tienen sus propios estudios. Cada uno tiene su propio sello. ¿Cómo? No sé. A veces por el color, a veces la manera de golpear el lienzo, a veces, bueno, hablaba del color, sí, porque habemos personas que somos más grises, otras son más luminosas, otras son como más brillantes. ¿Ves? Entonces cada artista tiene su propio color, ¿ves? Y como te digo, tiene su propia línea, forma, en fin, cada uno tiene su propio sello, definitivamente. Cuando uno los observa es fácil identificarlos.